Hola, en esta clase vamos a empezar a aplicar los estilos CSS a nuestro proyecto. Pero antes de comenzar tenemos que ver un par de conceptos que nos ayudarán a tener una base esencial mediante vamos avanzando en el curso. El primer concepto que vamos a ver sería el modelo de caja o box model. El modelo de caja se refiere a que todos los elementos en CSS se comportan como cajas rectangulares. No importa si este elemento se ve redondeado por un borde radius, siempre sería una caja rectangular con su width y su height. Aquí estamos viendo el esquema del modelo de caja que lo compone el margen, el borde, el padding y el contenido. ¿A qué se refiere el margen? El margen es el espacio que hay entre este elemento y su alrededor, el espacio exterior. Luego viene el borde, que sería el delimitador de ese elemento. Luego tenemos el padding, que sería el espacio que hay entre el borde y el contenido del elemento, o sea, el espacio interior. Y finalmente en la zona celeste sería referente al contenido. Aquí en la web de Mozilla, developermozilla.org, tenemos un apartado donde se dedica a explicar esto del modelo de caja. Voy a dejar este link en la descripción para que tengan acceso y estudien un poco sobre esto. Para verlo mejor vamos a ir a nuestro proyecto. Yo voy a crear un archivo. Ustedes pueden crearlo si gustan, si no solo vamos a mostrar, es un archivo de ejemplo. Igual esto lo voy a subir al repositorio para que lo tengan a mano, para que lo descarguen. Y voy a poner aquí boxmodel.html. Vamos a crear una estructura HTML5, el title box model, y vamos a crear un CSS. Y aquí vamos a poner test.css. Guardamos, vamos al body, y al body vamos a crear un elemento div que tenga la clase box. Vamos a agregar un p y aquí vamos a agregar texto. Guardamos. Vamos a ir a la carpeta del proyecto, vamos a abrir el archivo boxmodel.html y vemos aquí que ya tenemos lo que hemos escrito. Este es un texto de prueba, un lorequillo. Ahora vamos a hacer el link CSS de esta página, de este archivo CSS que acabamos de crear, .pleca css test css. Vamos a ir al archivo test y aquí vamos a agregar diferentes estilos. Principalmente vamos a agregarle a la clase box.box. Le vamos a agregar un border de 10 píxeles para que sea visible, solid y de color rojo. Guardamos y además a eso vamos a agregarle a los p. Vamos a agregarle un border de 10 píxeles, solid, blue. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos y aquí lo tenemos. Vemos que si inspeccionamos elementos, damos clic derecho, inspeccionar elementos, y si navegamos aquí en el DOM de este documento, vemos que el div que tiene la clase box se le aplica en estos estilos: borde de 10 píxeles, solid, y vemos que tiene un ancho completo de el espacio completo que tiene en el navegador. También el p se comporta de la misma manera. Vamos a ver aquí específicamente a qué hace referencia lo del modelo de caja. Si nosotros agregamos un margin de 20 píxeles, vemos que el elemento se achicó, pero es porque se han agregado márgenes o espacios exteriores de este elemento. Y si agregamos un padding, que sería el espacio interior de este elemento, vemos que el p se separa ya del borde del div con la clase box. Y si nosotros el p le ponemos un padding también, vamos a ver que el contenido del padding, que sería el texto, también se separa de los bordes del contenido del p, del párrafo. Si vamos aquí tenemos el box model, en este caso en Chrome. Entonces nos presenta el margin del div box, el borde que tiene 10 píxeles y el padding. Vemos aquí un width de 761 por 146 de alto. Vamos a modificar el width de este elemento box. Le vamos a poner un width de 500 píxeles. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos, y si vemos aquí, si seleccionamos en el cursor, ponemos sobre el div box, nos dice que tiene un width ya computado de 520. Si nos vamos al modelo de caja, vemos que el contenido mide 500 de ancho y 124 de alto. Pero ¿dónde salen esos otros 20 píxeles que nos está presentando el navegador? Aquí.
Si nos fijamos, salen 520 píxeles en esta parte de aquí, 520 píxeles. Estos 20 píxeles salen gracias a los 10 píxeles del borde izquierdo y los 10 píxeles del borde derecho. Sumado a esto, también si nosotros agregamos un padding de 20 píxeles en todos sus lados, actualizamos, vamos a ver que el box ahora mide 560 píxeles, se ha aumentado 40 píxeles. Y estos 40 píxeles son los 20 y 20 de cada lado del padding, más los 10, y los 10 serían 60. Entonces por eso un total de, aunque nosotros declaramos un width, si vamos a los estilos, tenemos aquí un width de 500, pero en realidad el elemento está cubriendo un espacio de 560. Esto lo podemos modificar porque podemos configurar de qué manera se comporta el espacio interno de esta caja, que se toma desde los bordes. Vamos a ver cómo funciona esto, y la propiedad que vamos a utilizar sería el box sizing, que sería el tamaño de la caja, y aquí vemos diferentes opciones. Si lo colocamos que el box sizing es desde el border box, lo que va a hacer es que el width ya no solo se va a aplicar en el contenido, sino que se va a tomar ese width desde el borde, o sea desde la línea roja del div box, y vemos que se achicó. Si lo seleccionamos y vamos a dar hover, ahora sí vemos que tiene un width de 500 píxeles exactos, que fue lo que nosotros declaramos. Ya los 60 píxeles que tenemos adicionales aquí se le restan al espacio que cubriría en el contenido. Si vemos aquí, el contenido no posee los 500, sino que solo posee 440. Vamos a desactivar esta opción y vemos ahí que ahora el contenido toma el espacio de los 500, que es el width que se declara, y adicional a estos 500 se le suman los 60 píxeles que suman los padding y los bordes de este elemento, y ese es el espacio total, que sería 560, el espacio total que cubriría este elemento en el flujo del contenido HTML. Pero con esta propiedad box sizing border box evitamos eso y hacemos que se acople desde el borde. También tenemos el content box, que este sería como el comportamiento prácticamente por defecto, y están las otras opciones, que es inicial y hereditario, inicial y un set, que prácticamente todos se comportan igual que el content box. El importante es el border box, y esta propiedad de box sizing border box yo lo utilizo mucho porque así nos evitamos el dolor de cabeza de estar calculando que si yo le pongo un width, entonces tengo que estar sumando interiormente los padding y los bordes que tenga este elemento. Ya con esta propiedad box sizing border box nos evitamos de esos dolores de cabeza. Tenemos también que, por ejemplo, si nosotros agregamos un span o un strong, vamos a agregar un span, que sería un elemento inline. Vamos a agregarle un estilo. Vamos a ver que se comporta como una pequeña caja. Border 5 píxeles, solid, green. Guardamos. Vamos a agregar otro span a la par para ver cómo se comportan. Vamos al navegador, actualizamos y aquí lo vemos. Vemos que se comportan en línea, son elementos inline, a diferencia del P, que es un elemento en bloque, porque si nosotros agregamos otro P, vamos a agregar otro P, vemos que este se va a pasar a la parte inferior. Igualmente si agregamos otro div con la clase box, vamos a darle, agregamos otro y ahí lo tenemos. Vemos el comportamiento de estos elementos inline. ¿Cómo funciona el modelo de caja en estos elementos? Vamos a probarlo. Si nosotros agregamos un margen de 10 píxeles a un elemento inline, actualizamos, vemos que este margen solo se aplica horizontalmente y no verticalmente, a diferencia de el margen que podríamos agregar a los elementos bloque, que se comportan como un bloque que toman todo el espacio disponible. Si agregamos 10 píxeles, vamos al navegador, actualizamos, vamos a agregarle más para que sea más notorio, 50 píxeles, actualizamos y vemos ahí que se separan tanto vertical como horizontalmente. Aquí hay algo curioso,
que muchas veces cuando estamos iniciando se comete el error de pensar que los márgenes se suman en el espacio vertical. En el caso del espacio horizontal, los márgenes sí se suman, porque si vemos el elemento span tiene márgenes a un lado, a los lados, y el siguiente elemento span, el margen se suman porque tiene un margen de 10 píxeles. Entonces el espacio que hay aquí entre estos dos elementos serían 20 píxeles, los 10 píxeles del margen derecho de este elemento y los 10 píxeles del margen izquierdo del siguiente span. En horizontal sí se suman los márgenes, pero en vertical lo que hacen es que se solapan, no se suman. ¿Y a qué me refiero con esto de que se solapan? Por ejemplo, aquí los P, el espacio que hay entre estos dos es los mismos 50 píxeles que hay en todo alrededor del elemento. Vamos a modificar uno de los espacios del P y por ejemplo podríamos poner que este P tendría un margen top, que sería el P de abajo, tendría un margen top de, no quiero que sea de 50 sino que de 20. Podríamos pensar que sumando los 50 del margen bottom que tiene el otro elemento P, podríamos llegar a pensar que el espacio sería de 70, pero no, el espacio se toma del elemento que tenga más margen, ya dependiendo si es margen top o margin bottom. Si nosotros agregáramos un margin top de 80 píxeles, este le ganaría y se tomaría el espacio. Entonces el espacio que hay aquí en estos dos elementos son 80 píxeles exactos. No se suman, sino que se aplica el margen más alto en vertical. En horizontal sí se suman. Así que teniendo eso en cuenta, que se pueden cometer muchos errores en el futuro, prosigamos. Vemos que el comportamiento de los elementos en línea, en el caso de los márgenes, solo se aplica en el espacio horizontal. Y si agregamos un padding que se aplica en todas direcciones de 20 píxeles, vamos a ver qué sucede. En el caso de los padding se aplica en todas las direcciones y vemos que aquí el borde se sale del elemento porque tiene el comportamiento de este elemento es que el texto se va a alinear con el texto del párrafo. Ya los bordes se saldrían de este elemento. Entonces, ¿cómo podríamos manejar o controlar el margen o el margin top de este elemento, de los elementos inline? Para este caso vamos a entrar a ver lo que es los display. Muy básico. Vamos a ir aquí otra vez a Mozilla, developer.mozilla.org. Entonces tenemos estos valores de display. Tenemos los display outside, que es cómo se comporta el elemento con los elementos de su alrededor. Tenemos los display inside, que estos display inside afectan la forma en que se muestran los elementos al interior de ese elemento donde estamos aplicando este tipo de reglas. Ahora también tenemos los display outside e inside. Podemos mezclar las reglas también, no habría ningún problema sobre eso. Y tenemos los display list item. En este curso no vamos a cubrir todos los display que vemos aquí reflejados, pero vamos a utilizar un par de ellos. En este caso, para la introducción quiero tocar tres displays: los display block, los display inline y los display inline block. Ya vimos los dos que tenemos por defecto. Si vamos aquí al navegador, vemos que el div, el P, son elementos que tienen un display de bloque. Si vamos a este elemento y vamos a las propiedades computadas, a las propiedades aplicadas a este elemento, vamos aquí, vamos a ir al display y vemos que tiene un display de bloque que es especificado por el navegador, y los span tienen un display de inline. Si vamos al computed display, vemos aquí que tienen un display de inline por defecto. Nosotros esto lo podemos modificar con la regla CSS display block, por ejemplo. Podemos ponerlo como bloque. ¿Y esto qué va a provocar? Esto va a provocar que el span se tome todo el espacio disponible horizontal que tenga. Aunque nosotros especificamos un width, siempre se va a crear un salto de línea en los elementos bloques. Si nosotros vamos aquí a estilos, vamos a especificar un width
de 30 píxeles, por ejemplo, y aquí a este otro elemento también le vamos a especificar un width de 30 píxeles, vemos que aunque hay espacio de sobra, el elemento no se sube, no se ponen a la par. Entonces para eso podemos utilizar el display inline block. El display inline block lo que hace es que se juntan las reglas o las propiedades que tienen los elementos inline y los elementos en bloque. Se mezclan, se hace una mezcla perfecta prácticamente ahí, porque si nos fijamos aquí, ahora sí ya se están aplicando las reglas de margen de espaciado exterior, top y bottom en este elemento. Cuando eran inline no se aplicaba, si nosotros la quitamos, esas reglas no se aplican, solo horizontalmente. Entonces con el display inline block lo que vamos a hacer es conservar esas reglas que se aplican a los elementos inline y también a los elementos bloques, pero comportándose como una mezcla. Vamos a agregar el width de 30 píxeles y vemos que aquí el elemento ahora sí se está pasando a la par de este elemento, ya no se toma todo el espacio disponible, no obliga a los otros elementos a bajarse. Ok, ahí tendríamos el comportamiento de estos displays. También tenemos el display flex, que lo que hace es afectar cómo se comportan los elementos interiores de sus elementos hijos, pero los hijos directos, no los subhijos, sino que los hijos directos de ese elemento se afecta su forma de comportarse. También tenemos el display grid, que de igual manera afecta a los elementos interiores del elemento padre al que se le está aplicando ese tipo de display, tanto flex como grid. En el curso vamos a ir viendo cuando vamos a aplicar estos displays, se pueden ir mezclando para conseguirlo. Ahora otra cosa que quería mostrarles sería las posiciones. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a ponerle positions.html. Vamos a crear la estructura HTML y le vamos a poner aquí positions. Ok, las posiciones CSS hacen referencia a cómo se comporta o cuál será la ubicación de un elemento respecto a su posición arriba, abajo, derecha e izquierda. También nos permite modificar el índice Z, por ejemplo, la profundidad de ese elemento, ya que HTML o en CSS se van aplicando los elementos como en capas, y ese elemento a medida va bajando automáticamente va quedando uno superpuesto al otro, el que está más abajo. Pero con el Z-index, gracias a las posiciones, tenemos acceso al Z-index, que sería la profundidad de ese elemento. Podemos modificar el índice Z que va a ocupar ese elemento. Puede ser que tengamos dos elementos, uno abajo de otro, y por defecto si se modifica su posición y se hace que tenga una posición negativa, se va a ocultar el elemento de arriba. Pero nosotros con el Z-index podemos modificar la posición de este elemento y colocarlo hacia abajo con un Z-index negativo, claro. Pero suponiendo que hay elementos abajo, este elemento, si se colocara en una posición de esta manera, podemos modificar el Z-index de una manera positiva y este quedaría adelante. Vamos a ver unas pruebas con estos elementos. Aquí voy a dejar un artículo también de la web de Mozilla que habla sobre las posiciones. Aquí vemos que la propiedad position de CSS especifica cómo un elemento es posicionado en el documento. Las propiedades top, right, button y left determinan la ubicación final de los elementos posicionados. Vamos a ver, primero aquí vamos a agregar un div, le vamos a poner la clase contenedor y vamos a agregar otros divs que le vamos a poner la clase box inline block, así lo vamos a dar, IB, box IB, box IB. Esto lo que queremos conseguir es que se ubique un elemento a la par del otro. Vamos a agregar el archivo tcss link css .plecacss tcss, y ahora con este archivo lo que vamos a hacer es vamos a agregarle al contenedor un borde de 1 píxel
solid red. Abrimos el archivo positions.html y vemos que aquí solo aparece el borde. Y esto pasa porque las cajas que tenemos con la clase .box inline block, que sería -ib, no tienen un alto especificado. Height, le vamos a poner un height de 50 píxeles y le vamos a dar un border de 1 píxel solid green. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos y ahora aquí vemos cada una de las cajas. Vamos a ponerles un texto: 1, 2 y 3. Vamos a darle un text align center y un line height de 50 píxeles para que se coloque en manera vertical centrado el texto. Ahí tenemos la caja número 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a modificar el position a estas cajas. Vamos a ponerle una posición relativa. Vamos al navegador y no tenemos ningún cambio aparente. La posición relativa ya nos permite acceder a las propiedades top, button, right y left. También nos permite acceder a la propiedad zIndex. Vamos a agregarle más clases a estos elementos. Vamos a agregar la clase box 1, 2 y 3. Y vamos a poner que cada una de estas clases tenga un color. Box 1 va a ser un background color de red, yellow. Box 2 va a ser un background color blue y box 3 va a ser un background color de tomato. Guardamos, actualizamos y aquí lo tenemos. Vamos a modificar que en la caja box 1 tenga un top. Estos elementos ya tienen esta clase también, entonces ya tienen la posición relativa. Entonces en el top le vamos a agregar que tenga un espacio de 20 píxeles hacia arriba. Guardamos, actualizamos y vemos ahí que se ha movido 20 píxeles, pero se está quedando por debajo del elemento número 2. Esto lo podemos modificar con la propiedad zIndex y podemos ponerle un zIndex de 1. Guardamos, actualizamos y vemos ahora sí que el zIndex de este elemento se ha sobrepuesto a los zIndex por defecto que tiene el navegador. Puede ser que el zIndex sea de 0 y esto va a hacer que se tome el zIndex por defecto. Entonces, por eso tenemos que colocarlo un zIndex mayor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los elementos que tengan una posición relativa no van a modificar el flujo de los siguientes elementos de HTML. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un elemento ocupa cierto espacio, al ponerle una posición relativa y cambiar su posición, por ejemplo podemos poner esto que tenga un left de 100 píxeles, eso lo va a mover hacia acá. Podemos cambiar su posición, pero su espacio normal que ocuparía si no tuviera esa posición se va a mantener siempre ahí y ningún elemento lo va a ocupar. Vemos que la caja se ha movido hacia la derecha y se ha movido hacia abajo gracias al espacio que tenemos en el top, pero ninguno de los elementos se ha colocado encima del espacio donde debería estar esta caja. Esto lo podemos comprobar en las siguientes cajas también. Si modificamos el top de esta y le ponemos un top de 100 píxeles para que sobresalga hacia abajo de la otra caja, vemos ahí que ninguno de los elementos se modifica. Incluso si nosotros quitamos el top de esta, guardamos y el left también, vemos que ningún elemento se ha tomado el espacio que tenga reservado el elemento número 2 en el flujo de HTML de este sitio. Con la posición relative vimos que la posición se hace desde el origen del flujo donde está ubicada la caja. Desde ahí se empieza a hacer
el cambio de la posición, por ejemplo el elemento número 2, su espacio, cada uno de estos elementos mide 50 píxeles, le pusimos un top de 100, entonces avanzó los 50 píxeles, avanzó los otros 50 y quedó por debajo del número 3. Su espacio se tomó desde el punto donde estaba en el flujo del HTML de visualización de elementos. Así funcionan los relative, pero las posiciones absolute, que se escriben así, las posiciones absolutas no se basan en la posición del flujo de elementos, y esto se debe a que los elementos con posición absoluta sí rompen el esquema del flujo normal de elementos. Vamos a ver qué sucedió ahorita. Y vemos que todos los elementos se agruparon e incluso el padre dejó de tener el alto por defecto, ya que estos elementos con posición absoluta no están respetando a ninguno de los elementos padre, solamente al elemento viewport, que sería, por ejemplo, en este caso sería el body. El elemento body es a donde se están ubicando sus posiciones. Entonces, si los elementos con posición absoluta no respetan la posición del flujo normal de HTML y se van al viewport del elemento, ¿qué podemos hacer para tener un mejor control? Pues no solamente respetan la posición o la ubicación de el viewport, sino que respetan la ubicación del elemento que tenga o que esté posicionado con alguna de las posiciones relative, absolute o fixed. Toman desde ese punto de referencia de ese elemento su posición. En este caso vamos a agregar al padre contenedor una posición relativa. Guardamos, vamos a actualizar y vamos a darle un alto a este elemento. Vamos a darle un alto de 150 píxeles para ver qué sucede. Vamos a ir a cambiar la posición del elemento. Vemos también que los elementos han dejado de cubrir todo el espacio disponible que tenían, a pesar que son elementos bloques. Vamos a agregarles un width de 50 píxeles. Actualizamos. Y ahí está, solo vemos el elemento 1 y el elemento 2. ¿Qué pasa con el elemento número 3? El elemento número 3 está debajo del 1, ya que el 1 tiene un z-index. Si lo quitamos, el 3 pasa a ser, digamos, a tomar el z-index automático que va asignando a los navegadores, y ya pasa a estar sobre el 1, ya que está más abajo en la línea de código. Ahora, el elemento contenedor es el elemento más cercano, padre, que tenga o que esté posicionado con, ya puede ser absolute, o puede ser relative, o puede ser fixed, cualquiera de esas tres, para que estos elementos absolutos los respeten a él. Entonces, si yo aquí le pongo un top a este box 1, vamos a poner un top de 20 píxeles y un left de 20 píxeles, vemos que está aplicando esos espacios o esa posición en referencia a su contenedor. Vamos a ir al 3 y le vamos a poner un top de 50 píxeles, un left de 100 píxeles, y ahí lo tenemos, colocados en referencia al contenedor. Y ahora vamos a ver el número 2. Tiene un top de 100 píxeles y tiene un left de 300 píxeles. Ahí está. Si nosotros no tuviéramos declarado un width por defecto, podríamos ponerle un right y aplicarle 0. Vamos a ver qué sucede con esto. Y vemos que lo que sucede es que al no aplicarles un width, los elementos con posición absoluta toman el ancho del contenido que tengan adentro. Pero al manejar el right a 0, lo que hace es que se estira ese elemento hasta llegar al borde 0 del contenedor. Si nosotros les ponemos un right de 20 píxeles, vemos que se va separando del borde derecho del elemento contenedor. Vamos a ver qué pasa si superamos el espacio que tenga asignado, y lo que pasa es que se anula y llega hasta tener un width de 0, pero seguimos viendo los contenidos de este elemento.
solo vemos el borde prácticamente. Entonces esto sería la posición absoluta. Pero ¿qué pasa ahora con las posiciones fixed? Vamos a agregar un gain de 5000 píxeles a esto. Damos a actualizar. Y nosotros al dar scroll, por muy posicionado que tengamos absolutamente esto, como está posicionado en referencia al padre, los elementos se van. Con la posición fija, vamos a cambiar la posición del amarillo, posición fixed. Ok, con la posición fija lo que hace es que se queda aparentemente flotando sobre todo el scroll del elemento, se queda fijo en esa parte de la pantalla. Pero aparentemente si no declaramos una posición con las propiedades top, left y right, aparentemente este elemento está respetando a su padre. Si nosotros agregamos un margin left de 100 píxeles, vemos que acompaña a este elemento. Si agregamos un margin top de 100 píxeles, vemos también que lo acompaña en su posición original. Pero una vez asignemos o modifiquemos la posición, ya sea en el eje vertical, que sería con top y bottom, y en el eje horizontal con right y left, deja de respetar la posición de su padre. Vamos a ver si colocamos un left de 20 píxeles, vemos que se acerca al borde del navegador. Entonces está respetando más al viewport. Ya cuando le asignamos posiciones se hace referencia al viewport, el espacio o a la distancia que tendría con referencia al viewport. Vemos ahí que lo pusimos top left a 0 y está ubicado en la esquina superior izquierda. Si agregáramos 50 píxeles, se hace un espacio de 50 píxeles. Ahora, si esto tuviera un width automático, auto, y un gain auto también, y agregáramos la propiedad right acompañada del left 0, se comportaría similar a lo que hace el display absoluto cuando no tiene un ancho y un alto declarado. Si ponemos un right de 0, vemos que se va hasta el borde del elemento. Si ponemos 10 píxeles, vemos que guarda 10 píxeles de distancia del borde derecho del navegador. Y si ponemos 10 píxeles de distancia del left, también lo guarda en left. Lo mismo pasa con top y bottom. Si agregamos 10 píxeles, se mantiene a 10 píxeles de distancia del borde superior del navegador, y con bottom 10 píxeles se mantiene a 10 píxeles de distancia del borde inferior, y observamos que seguimos haciendo scroll en la página. Ok, eso serían las posiciones de CSS. Ya las demás, que sería el static, y esa sería la por defecto prácticamente, ya esas se comportan respetando el flujo normal de HTML y CSS en la visualización de elementos. Ya con estos conocimientos ya tenemos una base un poco más sólida para continuar el proyecto que estamos realizando. Ya vimos lo del modelo de cajas, sus espaciados con márgenes, padding y borde, y el contenido. Cómo podemos modificar el comportamiento del box sizing de la caja, si lo vamos a tomar desde el borde o lo vamos a tomar desde el contenido. Ya vimos también lo que serían los display, que serían los display bloques, los display inline y los display inline block. Y acabamos de ver las posiciones, que esto nos permite modificar el comportamiento dependiendo del elemento y la posición, el comportamiento en el flujo de visualización del elemento de HTML, y dependiendo de eso también puede ser que rompa el flujo o que lo mantenga. En este caso, las posiciones absolutas siempre van a flotar sobre los elementos que no estén posicionados, o incluso sobre elementos que estén posicionados. Van a romper el flujo. Las posiciones relativas no van a romper el flujo, ningún elemento va a ocupar el espacio de ese elemento en el flujo normal de visualización de ese elemento, y las posiciones absolutas y fijas sí van a romper el flujo de visualización de ese elemento. Y bien, eso sería todo por esta clase y nos vemos en la próxima.